Bendiciones, hermanos. Amén. Gracias a Dios que nos permite venir a su casa otra vez. Amén. Mateo capítulo 6. Vamos a aprovechar el tiempo. Mateo capítulo 6. Quiero llevarlos en este camino de la palabra de Dios hoy. En Mateo 6, versículos 25 hasta el 34. Repito otra vez, Mateo 6, 25 al 34. ¿Sí lo tienen ustedes ya listo? Dice Jesús: por tanto les digo, no se afanen por la vida, que han de comer o que han de beber, ni por el cuerpo que habéis de vestir. Pregunta de Jesús: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta Jesús otra vez: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Y otra pregunta de Jesús: ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, pregunta otra vez Jesús: ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, pregunta Jesús, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí viene, hermanos, el 33. Dice Jesús: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, dice Jesús, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Dice Jesús, todo, hermanos, basta a cada día su propio mal. Ok, quise que hiciéramos esta lectura para luego, permítanme a mí tomar, hermano, el versículo 33, que es ahí donde yo voy a guiarles en esta reflexión de la palabra de Dios hoy. Pero quise leer los textos anteriores. ¿Para qué? Para que conozcamos un tanto cuál es el trasfondo de esto que leímos. Para que conozcamos un poco el contexto de lo que leímos. Pudimos darnos cuenta, ¿verdad?, que en tiempo de Jesús, hermanos, de verdad, la gente en Jerusalén estaba muy, pero muy necesitada. Estaba leyendo, bueno, que había un nivel de pobreza, hermanos, pero extremo, de verdad, donde la gente tenía que hacer esfuerzos grandísimos para poder tener así un poco de comida. Su sistema de vida era bastante, diría, calamitoso. Y entonces la gente pensaba, ¿verdad?, en cómo resolver la situación del día a día. Y entonces aparece Jesús, ¿verdad?, con una serie de ¿qué? De preguntas, ¿cierto? De preguntas. Y creo que esa serie de preguntas que él hizo Jesús en su momento a sus oyentes de su tiempo tiene también vinculación
con nosotros hoy día. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Tiene vinculación, hermanos, esas preguntas. Entonces, vengo yo y tomo el versículo 33. Ante todo eso, ¿qué dice Jesús? Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y afirma Jesús, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces trabajamos un poco esto ahora. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es un reino? Bueno, prácticamente bien hablando, bueno, es un territorio sin duda, donde un rey que, pues, gobierna, ¿ok? Bueno, pensemos en eso ya, hermanos, ¿sí? Dice que busquen primero el reino de Dios, ¿ok? El reino de Dios, con la palabra reino, hermanos, en la Biblia, mire, se refiere al gobierno soberano de Dios. Se refiere también a su autoridad, a su señorío sobre la creación. Dios, ¿verdad? ¿Sí? El soberano que gobierna ¿sí? todo este universo. El reino de Dios, sin embargo, tiene dos manifestaciones principales que es interesante que nosotros las manejemos. Número uno, el reino presente. El reino presente, que tiene que ver con el gobierno espiritual, que tiene que ver con la autoridad que Dios tiene sobre quienes, hermanos, sobre los creyentes que someten su vida a Él. ¿Cuándo decimos amén a esto? Esa es la primera parte. La segunda, el reino futuro. ¿Sí? El reino futuro que se manifestará en su totalidad, en su plenitud, cuando Jesús aparezca en su venida para llevarnos a su gloria eterna. ¿Sí? Y entonces el reino de Dios es así también, es algo sobrenatural, que no consiste solo en palabras, sino en ¿qué? En poder, en autoridad. Así lo enseña el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en su capítulo 4, versículo 20. Si quiere usted ir conmigo, ¿verdad? Pues a esa escritura está bien. Primera Corintios, capítulo 4, en su versículo 20. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice? Porque el reino de Dios, fíjense bien, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en que dice el apóstol, el reino de Dios consiste en ¿qué, hermanos? En poder. ¿Qué dice Jesús? Busque ¿qué? Primero, el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, ciertamente, estoy convencido de eso, que el reino de Dios se puede experimentar aquí y ahora. ¿Cuánto lo creemos? Se lo repito, estoy convencido de esto, por eso les digo, el reino de Dios se puede experimentar aquí y ahora, porque el reino de Dios no es comida, hermanos, ni bebida. Entonces, a eso es que Jesús estaba instando ¿qué? A la gente de su tiempo, diciendo, busquen ¿qué? Mejor el reino de Dios, porque no se trata de comida y tampoco se trata de bebida. Entonces, ¿de qué se trata? Dice el apóstol Pablo, cuando el reino de Dios se trata de justicia, y Jesús incluyó esto en el versículo 33. El reino de Dios trata de justicia, trata de paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, en su versículo 17. Quiere ir también conmigo a esa escritura, le hace bien a usted. Romanos 14, versículo, le dije, 17. Dice el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que dice el apóstol Pablo que es el reino de Dios, aquí está, sino es justicia, paz y gozo
en el Espíritu. Eso es, ¿qué, hermanos? El reino de Dios. Ok, pero dice Jesús también que no solamente hay que buscar el reino de Dios, sino también dijo que hay que buscar ¿qué? Su justicia. Hay que buscar también su justicia. Hermanos, el reino de Dios ciertamente que opera por principios. Como obviamente los cristianos también vivimos, ¿por qué? Por principios. Amén, hermanos. Amén. Los cristianos vivimos por principios. El reino de Dios, repito otra vez, opera entonces por principios, opera por valores también, por leyes, por normas. Y entonces una de esas es que, pues es su justicia. Y entonces dice, busquen su justicia. Y el Salmo, capítulo 119, hermanos, nos da una idea para que podamos entender algo siquiera de esto. ¿Qué es la justicia del reino de Dios? Salmo 119, versículo 172. Les doy chance para que ustedes se ubiquen también. Ahora sí lo tenemos. Salmo 119, versículo 172. Dice así: hablará. ¿Qué dice su Biblia, hermanos? Hablará mi lengua todos tus dichos. ¿Por qué? Porque todos tus mandamientos son, ¿qué dice al final del texto? Son justicia. Entonces dice Jesús, busquen el reino de Dios, pero también su justicia. Hermanos, Dios ciertamente que es justo. Amén, hermanos. Amén. Dios, como ser supremo, es justo y por tanto, ¿qué hace Dios? Justicia. 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 ¿A quiénes hace justicia Dios? Pues a cada persona, hermanos, según su obra. Repito, Dios hace justicia con cada persona según su obra, según su conducta, según su comportamiento y según cada persona hace con qué, hermanos, con los mandamientos de Dios. De manera entonces que la persona justa es alguien, hermanos queridos, que camina como leíamos en el Salmo 119, versículo cuál es 172. Una persona justa es alguien que camina en rectitud. ¿Lo creemos, hermanos? Eso es justicia. Cuando el hombre camina en rectitud delante de Dios, eso es justicia. Y obedece la palabra de Dios, eso es igual a justicia. Eso no quiere decir que entonces la persona es perfecta. No. Dios nos enseña en su palabra que no hay, ¿verdad?, perfecto alguno, pero sí podemos ir en pos de qué, hermanos, de lo perfectible. Amén, hermanos. A medida estamos que caminando en rectitud y en obediencia delante de Dios. Repito, eso no quiere decir que es perfecto, que no comete errores. Yo ayer cometí errores sin duda. ¿Y ustedes? Sí. Pero sí es una persona que vive a cuentas con Dios, ¿cómo, hermanos? Día tras día, día tras día. ¿Sabe? Estaba hablando con un hermano que está pasando un momento bien difícil, ¿verdad?, en su vida,
Y luego hablándolo yo de Dios y su palabra, y él dijo, bueno, hermanos, sépalo, yo estoy puesto a cuenta con Dios. Cualquiera que sea que el desenlace, yo estoy a cuenta con Dios. Pues eso es una persona como, hermanos, justa. Repito que está a cuenta, ¿verdad?, con Dios día con día. Y acordándome del profeta Isaías, en su capítulo 1, versículo 18, claramente dice, venid a mí, venid que, y estemos como a cuenta. Venid y estemos a cuenta. ¿Quieren que lo leemos mejor? Vamos, hermanos. Isaías, en su capítulo 1, versículo 18. Aquí lo tengo, ¿ya? Y entonces, vea usted el llamado de Dios a través de los tiempos. Vengan luego. ¿Dice quién? Dice Jehová. ¿Para qué, hermanos? Dice, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuánto lo creemos? Es así. Es así. Entonces, eso es una persona justa. Y llegamos, hermanos, a ser justos delante de Dios cuando tomamos la decisión en nuestro corazón de recibir a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida. Y entonces, eso sin duda nos va a alinear a lo que es, ¿qué, hermanos? El reino de Dios. ¿Ok? Eso nos alinea a lo que es el reino o el gobierno de Dios. Y estar alineados significa que usted está sometido ¿a qué, hermanos? A la autoridad de Dios. A ver, hermanos, al poder soberano de Dios. Eso es estar alineados. Entonces, la autoridad se ejerce desde un punto, un lugar llamado posición. Ahí está. Y que es un punto donde nos colocamos cada uno de nosotros bajo ¿qué, hermanos? Bajo el reino, el gobierno de Dios. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está nuestra vida ciertamente, hermanos? Nuestra vida está totalmente bajo el poder de Dios. Nuestras vidas están totalmente bajo la autoridad de Dios, siendo que en eso consiste ¿qué? Su reino. Esperaríamos que sí. Pero cuando hacemos, hermanos, un análisis humilde, sincero, nos daremos cuenta que ciertamente hay todavía que áreas en mi vida, en la suya, que todavía que no ha llegado, ¿qué, hermanos? El reino ¿qué? De Dios. Todavía estamos como nosotros queriendo que gobernar esas áreas y no podemos. Es mejor entonces, ¿qué, hermanos? Dar cabida a nuestra vida, ¿a qué, hermanos? Ayúdenme. Al reino de Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Y entonces, vamos avanzando. Y dice Jesús, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa esto? ¿A qué cosas se refiere? Ciertamente, cuando yo dije al principio, el contexto del versículo 33 trata también del afán, trata de la ansiedad. ¿Cuánto pasamos eso, no? ¿Sí? ¿Sí? El afán no llega, la ansiedad pues no llega, y se mencionan entonces cosas que pueden causar esto, ansiedad. Tales cosas como ¿cuáles? No saber lo que vamos a querer, a comer.
¿Preocupa? ¿Preocupa? ¿O no preocupa? El no tener que comer. Sí, hermanos. No deja de preocupar. ¿Qué vamos a beber? ¿O qué nos vamos a qué? A poner así sobre el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas sin duda nos llegan, hermano, o causan desaliento. La gente del tiempo de Jesús estaba como en desaliento sin duda, por lograr hacerse así de las cosas más básicas para la vida. Estas cosas sin duda, el no tenerlas, quitan, hermanos, la tranquilidad. Quitan la calma interior. Por supuesto, también quitan la alegría, la fe. ¿A quién hemos visto que está carcajeándose cuando no tiene estas cosas básicas para la vida? El semblante, ¿verdad? Pues cambia. Pero, pregunta entonces, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? Le dijo así: no se afanen. Pero, ¿cuál es nuestra reacción? De verdad, hermanos, ¿cuál es nuestra reacción a esa enseñanza de Jesús? Pensemos por un momento. La reacción puede ser quizás de rechazo, o puede ser de confianza también. ¿Cuál de las dos cogemos? Cuando Jesús dice que busquen el reino de Dios y su justicia. Pero no tengo que comer, Señor. ¿Por qué Jesús dice, les digo, no se afanen? Dos cosas, hermano. Número uno, dice Jesús: vuestro Padre Celestial sabe, conoce las necesidades de cada uno. ¿Cierto, hermanos? Sí. Entonces ya esta verdad debería de traer ¿qué? Una reacción apropiada a lo que Jesús ha dicho. ¿Qué? No se afanen. Número dos. Es que esto se vuelve interesante. Número dos, hay promesa de Dios. Yo le puedo afirmar desde aquí ahora que nosotros estamos bajo promesa de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Estamos, hermanos, repito, bajo promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Aquí viene, que Dios suplirá nuestras necesidades. Él proveerá lo que hace falta. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vayamos y confirmemos lo que acabo de decir leyendo en Filipenses capítulo 4 en su versículo 19. Vaya a su Biblia, si la tiene ahí a disposición, y busque Filipenses capítulo 4, repito, en su versículo 19. Hermanos, este es uno de varios textos que los llamo yo collares. Como si que los anduviera aquí, así en mi cuello, dentro de otros. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia del Señor en Filipos? Aquí está: mi Dios. Eso decía el apóstol Pablo a los hermanos. Mi Dios, pues, suplirá cuando de su vida, hermanos, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Repito el texto si alguien todavía no se ubicó, Filipenses 4:19. Esa era la convicción firme del apóstol Pablo, ¿verdad? Y no lo decía solo por palabra, sino ¿por qué? Porque él, ¿verdad?, en su caminar con Dios experimentó que Dios suple lo que hace falta. Y estos hermanos también estaban un tanto agobiados, y luego por eso escribe, dice: Dios suplirá todo lo que os falte conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo es Dios, hermanos? ¿Cómo es Dios? ¿Rico? Sí. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Y con quién comparte Dios su riqueza? ¿Sí? Con sus hijos. Hay que tener, hermanos, firmeza sobre esto. Y si Dios nos da de su riqueza, también, hermanos, aprendamos esto. Es para nosotros ¿qué? Dar también a aquel que le hace falta. Amén, hermanos. Ahí está. ¿Cuántos creemos entonces en esta promesa de Dios? Amén. ¿Sí? Tal como Dios se ocupa, dijo Jesús, tal como Dios se ocupa de vestir los lirios del campo y de proveer para las aves del cielo. Dice Jesús: de la misma manera Dios suplirá las necesidades de todos y cada uno, atención, hermanos, de todos y cada uno de los creyentes que estamos enfocados primeramente en buscar el reino de Dios y su justicia. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Debo de hablar con claridad sobre esto. Que todo aquel que está enfocado en buscar primero el reino de su justicia, entonces Dios obrará a favor. Amén, hermanos. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, esta es verdad, porque nosotros valemos más que, hermanos, que los lirios del campo. Amén, hermanos. Nosotros valemos mucho más que las aves, de manera que yo puedo decir: yo, para mi Dios, valgo más que un pájaro. ¿Puede decirlo usted? Amén. Sí, yo, para mi Dios, valgo más que un pájaro. Amén, hermanos. Amén. Claro que sí. Y entonces, buscar el reino de Dios, hermanos, mire, tiene que ver con una decisión. Repito, buscar el reino de Dios tiene que ver con una decisión a tomar. No es algo que sucede por accidente. No es algo que sucede porque se deslizó, se tropezó y ¡pum! Ahí va el hombre. Dentro del reino de Dios. No, hermanos. Dice Jesús que es algo que, hermanos, que hay que buscar. Amén, hermanos. Es algo que hay que buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. ¿Hasta dónde? Hasta encontrarlo. Y mire, Jesús ha dicho esto en Mateo 7, versículos 7 y 8. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. ¿Sí? Entonces se busca con deseo, hermano. Con deseo se busca, con un querer ferviente. Porque dice el apóstol Pablo en su doctrina: Dios pone en el corazón del hombre el querer, como también Dios pone en el corazón del hombre el hacer. ¿Eh? Algo que se busca. Entonces podemos decir en oración a Dios: Padre Celestial, yo quiero que venga más y más su reino. Podemos decir a la oración,
Padre mío, yo quiero que venga más y más a mi vida que tu gobierno. Amén, hermanos. Yo quiero, Señor, que venga más y más que tu reino. ¿A dónde? A mi familia. Yo quiero, Señor, que venga tu reino. ¿A dónde? Más y más, ¿a dónde? A mi casa, a mi hogar, Señor. Te pido también que tu reino venga más y más a la vida de quienes, de mis hijos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Bien puede usted, como yo, hacer ese tipo de ruegos a Dios, porque eso es que, hermanos, la voluntad de quién, de Dios. Que busquemos primero, ahora sí, su reino y su justicia, y lo demás va a llegar. Porque Dios es como, hermanos, rico para darnos. Amén. ¿Cómo se entra en el reino de Dios? ¿Cómo se entra? Bueno, naciendo de nuevo. No de otra manera. Se entra al reino de Dios naciendo de nuevo. Así lo enseñó de claro el Señor Jesús a uno de los maestros, ¿verdad?, reconocidos en su tiempo, Nicodemo. Dijo Jesús: si no nace de nuevo, no puede ver. Primero, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué más dijo Jesús? Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. No te asustes, dijo Jesús. No te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entrar así al reino de Dios. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Haciendo una confesión de fe firme en arrepentimiento y bautizo. No es de otra manera. Entonces la enseñanza, queridos hermanos, de Jesús hoy para nosotros fue ¿cuál? Bueno, es que sobre las prioridades de la vida, donde nos anima Jesús a que nuestra mayor búsqueda cada día sea que, hermanos, ayúdenme, el reino de Dios y su justicia. Que el reino de Dios y su justicia esté por encima de las preocupaciones materiales de cada día. Mi deseo y oración es esta: que si hay alguien que quiere entrar al reino de Dios hoy, ¿bien puede? Sí, bien puede. ¿Sí? Es cosa que decide en su corazón: quiero entrar hoy al reino de Dios, naciendo de nuevo, haciendo una confesión de fe pública, con un corazón arrepentido y siendo bautizado. Porque, hermanos, se acerca el día en que Jesús aparecerá para llevar a los que estamos ahora en su reino, para llevarnos al reino así celestial para siempre. Que Dios siga teniendo misericordia de cada uno y que Dios nos dé su bendición y un día nos lleve a la vida eterna. Pero la clave es: hay que estar en el reino de Dios. Bendiciones, hermanos.